simplificarlo, reducirlo, ¿ya? Sin embargo, hay ejercicios en los cuales no se puede, no se consigue hacer cuando tenemos dos fuentes, en fin, tenemos ejercicios, ¿ya? En ese caso, es cuando tenemos que recurrir a algún método, ¿ya? Un circuito sencillo de ese tipo, ¿no es cierto? Si nos dan los voltajes, nos dan el valor de la fuente, nos dan los valores de la resistencia, nos piden corriente, nos piden caídas de tensión, porque en eso consiste, ya lo hemos dicho. ¿En qué consiste el análisis del circuito? Básicamente en calcular las corrientes por las distintas ramas, los voltajes o caídas de tensión, en fin. Y el circuito es así. Uno lo primero que hace es reduce el circuito. Aquí podemos encontrar una resistencia equivalente. Pues bien, de repente hay circuitos en los cuales no se puede, digamos, reducir, encontrar una sola resistencia. Entonces ya tenemos que recurrir a métodos. Estamos en ese capítulo 2, que es el método, ¿no es cierto?, de resolución. El primero es malla, que estamos viendo, luego vamos a ver nudos, después vamos a ver Thevenin, Norton, en fin, ¿ya? Estamos en esa etapa, ¿no es cierto? Hicimos un ejercicio, quizás sería bueno revisarlo de nuevo, no sé si les quedó alguna duda en el ejercicio que hicimos la clase pasada. ¿Bien? Pero ese fue el ejercicio que hicimos la clase pasada, ¿ya? Me gustaría que alguien me dictara cómo planteamos las ecuaciones, pero antes, vamos a seguir con el breve repaso. Decíamos, ¿en qué consiste el sistema, el método de malla, ¿no es cierto?, de aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en cada malla, ¿ya? Entonces, lo primero es identificar cuántas mallas tenemos aquí. Está claro que aquí hay dos mallas, ¿no es cierto? La malla esta y esta. Malla 1, malla 2, o malla A, malla B, en fin. ¿Ya? Entonces, el método dice, aplique la ley de voltajes de Kirchhoff en cada malla. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a dos ecuaciones,
¿ya? Un sistema de dos ecuaciones simultáneas con dos incógnitas, ¿ya? Y se trata, uno se da unas corrientes de malla, que son corrientes auxiliares, no son las corrientes reales, dijimos, ¿no es cierto? Son corrientes que nos ayudan a finalmente a conocer, a encontrar las corrientes reales. Estas serían las corrientes reales, y A, y B, y C, ¿ya? Entonces las corrientes de malla son corrientes ficticias, son corrientes auxiliares, ¿ya? Entonces uno puede darse una corriente así, ¿no es cierto? Un I1, aquí le doy una corriente así, un I2, ¿ya? Yo tengo una consulta con respecto a eso. Yo puedo elegir, por ejemplo, si tengo para el lado positivo, por decirlo, la corriente malla, al otro lado también tiene que ser positivo, el mismo sentido de la corriente de malla, o puedo cambiar. Eso depende de nosotros, de cada uno. Uno elige el sentido de las corrientes. Yo, por ejemplo, normalmente, yo al menos elijo las dos corrientes en el sentido horario, pero perfectamente puedo decir que las corrientes son en el sentido antihorario, eso, las dos. ¿Ya? O puede ser un horario y la otra antihorario. Eso lo maneja uno. El resultado obviamente se va a dar lo mismo. ¿Ya? Pero dejémosla. Sí, ¿cómo estaba el desarrollo? Creo que estaban los dos horarios, ¿no? Sí, porque no coincidían las cosas. Entonces, me doy las corrientes de malla, elijo el sentido yo, le doy el nombre, le llamé I1 y 2. Entonces, aplico, vámonos a la malla, llamémosle 1, ¿ya? Voy a tener ahí malla 1, una ecuación, en la malla 2, voy a tener otra ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería, cómo partíamos, cómo aplicábamos la ley de Kirchhoff aquí, la ley de voltaje? Igual a la fuente de tensión con respecto a las calles de tensión en la malla. Se suman las tensiones, ¿sí? ¿No es cierto? Se suma. Lo que dice Kirchhoff es que si sumo esta tensión o voltaje más este, más este, más este, debería ser eso. Entonces, yo recorro esta malla, la voy a recorrer en el sentido horario, voy a partir de aquí. Todo eso, fíjense, es libre, porque yo también puedo decir, voy a recorrer la malla así, y voy a partir de aquí, voy a partir de aquí. Hay varias opciones, pero partamos de aquí. Entonces, es bien importante, les decía yo, saber que la polaridad, la tensión o voltaje siempre tiene asociado un signo, una polaridad, y eso hay que conocerlo previamente. Entonces, si la corriente va en esa dirección, ya también por convención decíamos que la corriente hecha por el positivo. Esa sería la polaridad. Y uno aquí sería esa, más menos, y aquí sería más menos. ¿Ya? Y 2, fíjense, y 2 entre aquí sería más menos. Aquí sería más menos, ese tiene su polaridad propia, y este sería más menos. O sea, previo, antes de hacer la suma de tensiones, tengo que tener claro cuáles son las polaridades. Lo exterior no se considera como una malla, ¿cierto? No, eso es anterior. Eso, cuando vimos cómo ponerse de acuerdo, con definiciones. Ya. Esto era malla. Ya. Esto era malla. Era lazo, ¿no es cierto? El lazo es un recorrido cerrado, era lazo. Este también es un lazo. Y por fuera hay un lazo, como bien dice, por fuera hay otro lazo que no es malla. Porque ese lazo externo, ¿no es cierto?, encierra a estas mallas. En definitiva tenemos dos mallas solamente. Dos mallas. Entonces, recorramos este. Sería, yo parto por un menos 40,
A ver si alguien me dice. ¿Sigo aquí? Más 4i, más 4i. Más 4 Y 1. Más más 4 y 1. Más 21. Más 21. Más 20 y 1. Y menos 21. Menos 22. Menos 21. 22. Menos 22. Y 2. Menos 22. Y 2. Menos 22. Más Más 1. 1 Más y 1 1 y y 1. 1. Más 1 y 1. Es igual a 0. Igual 0. igual 0. Eso es. Y en la malla 2, esto es importante. Esto es importante. Fíjense. Aquí hay una sola caída, porque tenemos la corriente I1 circulando por aquí. Pero por esta resistencia pasa el I1 y pasa el I2. Tengo dos voltajes. Que son estos. Ustedes. Bien, ahí está. 21 menos 20 y 2. ¿Ya? Como vamos a la malla 2, entonces podemos partir por esto, por ejemplo. Sería Menos 64. menos 64. Tenemos Más 2 y más 2 2. y 2. Más 20 22. y 2. Menos 20 y 1. Más 10 y 2. Más 10 y 2. Igual 0. Y eso es. ¿Ya? Y ahora simplemente esto lo sumamos, restamos términos semejantes, sería 25 y 1. Menos 22 y este ya como 40 y aquí menos 21 y 2 son 22, 32 más 32 y 2 igual 64. Entonces esta sería la ecuación, llamémosle 1, esta sería la ecuación 2. Y ahí tengo que resolver este sistema de ecuaciones. También hicimos un breve repaso de cuáles eran los métodos para resolver los sistemas de ecuaciones, pero sin duda que primero que nada está esto. Yo me imagino, espero que todos lo tengan y todos sepan usando, resolver un sistema como eso, ¿no es cierto? Profesor, ¿existe la posibilidad si puede mandar igual en la punta de los métodos? ¿Cómo resolverlo con los métodos que tenía? Los métodos, Sí. no se los mandé eso. No. Pero no, se me fue, no, quería mandárselo. Es un resumen un breve resumen, ya. Por favor, bueno que no sé si lo voy a enviar. Bueno, eso daba un resultado, ¿no es cierto? No vamos a repetir eso, pero daba un... El I1 daba 6, menos 6,4, no, 6,4 y el I2 daba 6. Y uno, Y 1, 6,4. y uno daba 6,9. Y dos, 6. 6. 6. Estos son las 6. Eso es, ¿ya? Pero la pregunta siempre va a ser cuáles son las corrientes reales. También lo dijimos, lo repetimos varias veces. ¿Ya? Pero ya teníamos las corrientes de malla. Entonces aquí se ve fácilmente, ¿no? Que I1 por esta rama que va de aquí, de este nudo hasta este, circula I1, que es IA. Entonces IA va a ser igual a I1. ¿Ya?
Por esta rama, en cambio, circula de aquí hasta acá, circula I2. ¿Ya? Entonces, IC va a ser igual a menos, porque también les dije, quizás para hacer el primer ejercicio, el ejercicio yo normalmente lo saco de algún texto, ya les he dicho. El texto decía, le preguntan a uno, ¿cuál es la corriente? ¿Qué corriente es esta? La persona, ya les digo, la persona que pregunta no sabe ni el valor ni la dirección de la corriente, simplemente supone que la corriente va para acá. ¿Ya? Pero resulta que I2 a mí me dio positivo. Entonces, y el I2 va así. En sentido opuesto a IC. Entonces, IC es menos I2. ¿Ya? Bueno, E y D va a ser I1 menos I2. ¿Ya? Entonces, este es 6,4. Este vale menos 6. Y este vale 0,4. Estos son amperes. Y eso sí, estas sí son las corrientes reales, digamos, las corrientes que circulan por las ramas, por aquí, en fin. ¿Ya? Estas no, estas son corrientes auxiliares que nos sirven para llegar y conocer finalmente las corrientes reales. ¿Ya? Eso es el método de Maya, entonces. Ahora, sí. No, lo que pasa es que yo vi el mismo ejercicio estudiando, pero saqué el mismo ejercicio, pero le hicieron como una modificación en donde está la resistencia. ¿Cuál? Donde está la resistencia de 20, le hicieron una modificación y pusieron una fuente de corriente apuntando hacia arriba. Ya. Y dentro de todo eso, igual que con un poco de dudas cómo resolverlo, entonces quería ver si podíamos verlo con ustedes. Es que ese es un ejercicio bien particular, que incluso yo a veces no ni lo paso, no lo pregunto, sino lo que no paso no lo pregunto. ¿Ya? Lo que sí vamos a ver son ejercicios donde hay una fuente de corriente en una rama externa. ¿Ya? Ahí es más fácil. Pero nunca que una dos ramas en particular. Nunca que forme una supermalla. O sea, solamente con malla. No. Exacto, eso es una supermalla. Tú estás hablando de una supermalla. Sí. ¿Ya? Podemos verlo más adelante. ¿Ya? Sí. Creo que no sé si alcancemos a ver un ejercicio con una fuente de corriente, ¿ya? Pero externa, por fuera, que es bastante sencillo. Sí, porque la corriente de la malla igualaría a la fuente de corriente. Exacto. Sí. Pero yo prefiero ir paso a paso y ya ven ustedes, esto ya lo habíamos hecho, pero es importante que estos conceptos queden afianzados, bien afianzados al principio, porque después se repite. Y aquello que estamos aplicando aquí se sigue aplicando. ¿No? Bueno, aquí el ejercicio termina porque están preguntando por las corrientes, pero igual pueden preguntar, no sé, por las potencias, la potencia de la fuente, la potencia de la resistencia, en fin. Vamos a ver otro ejercicio. Quizá antes de terminar, y también lo mencioné en la clase pasada, este tema aquí de esta resistencia es particular, porque cuando yo me doy la corriente, si aquí, y aquí lo mismo, horario, resulta que aquí I1 baja y 2 sube, por eso es que aparece aquí un signo negativo. Pero si yo me doy, invierto, si me doy una corriente así de malla y me doy una corriente así de malla, ¿ya?
una caída, más o menos, aquí está invertido, tendría que estar invertido. La polaridad es la misma, sería 21, o sea, más 21, más 22. Esto cambiaría. ¿Ya? Si yo invierto esta corriente, ¿ya? Eso, recuerden eso. ¿Ya? Profesor, no, si yo quiero sacar la potencia en la resistencia del medio, tendría que sumar todas las corrientes y sacar la potencia, o solamente se usa la potencia IB, o sea, la corriente I. ¿Quieres calcular la potencia aquí? De esa. Bueno, ya dijimos que teníamos tres. La verdad es que es una fórmula de potencia que tiene variantes, pero normalmente la que más usa uno es esta, ¿no es cierto? La P es igual a I cuadrado por R. Entonces, si me fijan la potencia aquí, sería la corriente real, ¿ya? Eso muestra la corriente real, que es 0,4 al cuadrado por P. ¿Ya? Si me piden esta, por ejemplo, sería lo mismo, este y 2 y C sería 6, aquí nos olvidamos de decir 6 al cuadrado por 2. En fin, sí. Pues, Ahí al hacer que la segunda malla vaya en sentido contrario, el ID igual cambiaría en sí, ¿no? Y uno más y dos. Bueno, sí, cambia. Hay varias cosas que cambian. Yo me centré nada más que en esta. Pero aquí, a ver, aquí, esta corriente circulando así, este sería positivo, este sería negativo, ¿no es cierto? Y aquí lo mismo, este sería positivo, este sería negativo. Yo estoy viendo la caída de tensión que provoca esta corriente. Esta aquí positivo. Esta no cambia. Aquí es positivo y aquí es positivo. ¿No? Definitivamente esto puede
Sí, parece que está mal, entonces. ¿No lo habían usado? No sé, el profe no, me dijo que no. Bueno, tenemos ese circuito. ¿Cuántas mallas hay ahí? Tres. Tres. Una, dos, tres. La pregunta es, esta corriente, ¿cuánto vale esta corriente? Y uno, por esta rama. ¿Ya? Este es un dato, y cero es un amperio. ¿Ya? Está dando ese valor de corriente, cero. Entonces, aplicando el método, ¿no es cierto? Primero identificamos las mallas, tenemos 3 mallas, y nos damos 3 corrientes de malla,
y le ponemos un nombre, y A, pongámosle ya, que sería ID, y así, y C. ¿Ya? Tenemos tres mallas, entonces vamos a tener tres ecuaciones. Partamos con la malla A, entonces llamémosle malla A. Fíjense, pongámosle las polaridades primero, como dijimos. Esta corriente que entra aquí sería más, menos. Pero aquí esta corriente también circula por esta, pero la polaridad es más, menos. ¿Ya? Acá lo mismo, el más está aquí arriba, menos, y esta hecho por abajo, el más, menos. Aquí lo mismo, el IV que sería, ¿cierto?, más, menos, y esta que entra acá sería más, menos, y esta es más, menos. ¿No? La fuente tiene su polaridad de segunda. La arriba más o menos. Arriba, ahí teníamos más, menos. Entonces partamos por la malla A, puedo partir por la fuente de nuevo, sería menos 150. ¿Ya? Más 4 y A, ¿no es cierto? Más 4 y A. Menos 4 y 6. Menos 4 y 6. Digo aquí, Más 1 ya. más 65 y A. Menos 65 ya. Y 65 y B. menos 65 y B. Y ahí también. Igual eso. Sí. Y eso igual a 0. Vamos a la malla B. Podemos partir por esta, sería 65 y B. Menos 65 ya. Menos 75 ya. Más 10 Más ya. 10 y B. 10 y B. Menos 10 ya. Más o menos. Más primero. Más 10 y A y después menos 10 y A. Y C. Menos 10 y 6. 10 y C. Menos 10 y C. Menos 10 y 6. Más 25 y B. B. Ese sería. Eso es, ¿no? Igual 0. Y finalmente la malla C. Más 50. Empezamos por Fíjense. 50. La malla C, igual podríamos hacer lo que estamos haciendo aquí. Sumar este voltaje, más este. Pero fíjense que este es un dato que me están dando. Y 0 es el que es 1. Entonces es tan simple como escribir aquí. Y si C es igual a 1. ¿Ya? Y C, porque de aquí hasta aquí, ¿no es cierto?, la corriente vale 1 amperio y coincide con I6. Entonces yo escribo I6 igual a 1. Igual podría yo hacer la misma técnica, empezar a sumar esto, pero pueden hacerlo. Pero fíjense que aquí tenemos 3 mallas, tenemos 3 ecuaciones, pero estas 3 ecuaciones
En un paso muy rápido, muy simple, se transforman en todo. Porque yo voy a reemplazar el valor de IC, que lo conozco, aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Esta vez. Se mantendría porque Sumamos los IA, son 69 ya. Los IB, menos 65 IB. Este sería menos 4, ¿no es cierto? Porque es 4 por 1, y este queda 150 acá. ¿Ya? Ahora este lo puedo pasar para allá arriba, ¿no? Se quedaría 154. Y esta me quedaría, siempre bueno, como vamos a trabajar con matrices, en fin, los diáconos, los eventos, sería menos 65 ya. Los ID serían 80, 90, 100, más 100 ID. Y C sería menos 10, igual a C, pero esto entonces, ¿qué pasa? Como 10, igual a 10. Y eso, me queda entonces, un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Porque en general resolver un sistema de tres ecuaciones, ya un poquito, igual todavía la calculadora esa nos da, ¿no es cierto? Perfectamente. Pero aquí se transforman de 3, pasamos a 2 así rápidamente. Y eso da. ¿Quieren acceder al ejercicio ustedes? ¿Cuánto da eso? 69. Profesor, ¿usted la calculadora para resolver eso se va a MODE o no? Profesor, ¿usted la calculadora para resolver eso se va a MODE o no? MODE, por lo menos la que yo tengo, yo voy a MODE. Y me aparece aquí en pantalla el EQN, ecuaciones. El 5. ¿Te parece modo de Ecuación. Cuando tenéis dos ecuaciones como esta, ¿Ya? pero en este caso, Me van a ecuaciones. Y después le pregunto a la calculadora si es de 2 incógnitas o de 3. Yo me voy a. Son 2 incógnitas. ¿Ya? ¿Qué modelo de esa calculadora, profe? Sirve la 500, la 990 y la 980. La LA Plus o la S Plus. Este no tiene el resultado de la ecuación. Cambiemos de ecuación 99. ¿Es igual? No. Menos 65. Complejo, Si esta modo nos sale ecuación. El C de este caso Sería 0. Claro, porque lo vayamos. Para tener la cifra en general. Claro, 570. ¿Ya? Y la diferencia entre el AMP y la S Plus es que el idioma pero no
parece? Siempre, pueden confirmar, creo que hay una que viene por defecto, con la toma. Y te manda X igual Ya, a 5. ya, Bueno, pero y- ya vamos a y- ver eso. y- Y la revés la mañana rapidito. No, y de hecho se puede buscar, no te vaya a- Bueno, por lo mismo que La 570 al lado, pues, por lo mismo que yo les hicimos aquí un ejercicio con determinante. Por lo menos dejémoslo planteado como determinante. Y A, y A, entonces era delta A, y B, delta B, ¿cuál era delta? Ese es el modo que utilizo en la clase de pasada. Esto es determinante. Sí, determinante. ¿Ya? Que no tenga la calculadora, supongamos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es delta? Este es un ordenamiento que hay que esto sería 69 menos 65. Delta A sería menos 62 y delta En este caso podríamos la primera, ¿no? eso sería lo se puede aquí multiplicar en cruzado, esto por esto, menos esto por esto. Y lo mismo aquí, y lo mismo aquí. Bueno, el IA, para no demorarnos en eso, el IA, ¿alguien lo sacó? Profesor, ahí cuando se multiplica el cruzado, el resultado del 69 por el 100 va arriba, ¿cierto? Sí. Pero es que no es una división, es una. Después una. Ah, Sería como el 154 y el 10. 69% Sería. menos, Se da un X, le da otro X. menos 65 por menos 65. Ah, no, aprieta de nuevo igual. Ya ese sería el valor de IA. Siempre va a ser esto, este producto, Sería el menos valor este de. producto. Y si volviera a estar igual, ¿Ya? Ah, ya. Siempre menos. y después ¿Ya? Ya. ahí como que volviera a estar presa. Bueno, eso es IA y B. Si tuviéramos. Bueno, estamos prácticamente a un paso de conocer cuál era. La pregunta era de que tiene I1. ¿Cuánto será I1? Esta corriente. Sería 6 amperes. 6 menos. Ah, no. 6 menos. Sería 2 amperes. Sí, ¿no? Ya. Pero ¿cuál es el planteamiento? IA. ¿Cómo llegaste a 2? Sería. Y 1 menos 2. IA menos IB. Claro, Ya, Ya. Menos I. Ya, menos IB. Claro. Sería 6 menos 4. 12. 2 amperes. ¿Ya? Y eso.
Ahora insisto en el punto de que si ustedes se pueden dar esta corriente en el sentido antihorario, esta también le pueden cambiarle todos los sentidos a las corrientes y tiene que llegar al mismo resultado. Van a llegar al mismo resultado. Esa es la pregunta, ¿no? Y uno era ¿Alcanzamos de otro, no? A ver, no. Vamos a aprovechar el mismo ejercicio. Muchas veces preguntan por la potencia. ¿Cuál será la potencia de la fuente? La potencia que entrega esta fuente. Debería ser B por I ya. ¿Sería B por I ya? B, exacto. Siempre la potencia va a ser igual a B en una fuente. ¿Cierto? B por I. El B lo conocemos, son 150, y el I que pasa por la fuente es IA. B por IA. ¿No es cierto? Por 6. Y eso es 900, ¿no? 900 watts. La otra pregunta que muchas veces se hace, aquí no tiene mucho sentido, ¿eh? Porque hay una sola fuente, pero la pregunta es, ¿la fuente suministra o absorbe energía? Pero como les digo, aquí no tiene mucho sentido porque hay una sola fuente. La verdad es que la fuente suministra energía al circuito. Pero vamos a ver en ejercicios más adelante que hay 2 o hay 3 fuentes y las 3 pueden suministrar. Pero de repente una suministra, la otra absorbe, en fin. Pero aquí, yo les digo, esta está suministrando esto. La otra pregunta podría ser, haga un balance de potencias. También lo hicimos alguna vez, ¿no? O sea, si esta entrega 900 watts, la suma de las potencias de las resistencias tiene que darme 900 watts. Tiene que darme, si no vaya a borrar. Algo que no, tiene que cuadrar siempre. Entonces tendría que calcular la potencia de cada resistencia y sumarlas, hacer una suma. ¿Ya? Hacer un balance de potencia o de energía. ¿Profesor? Sí. Si, bueno, como usted ha dicho, si quiere hacer un balance de las potencias, en este caso, habría que sacar el voltaje de cada resistencia. ¿Qué pasa? Sí. Acuérdate que en una resistencia tenemos, en el fondo insisto que una sola expresión P es B por I, pero B es R por I, ¿no es cierto? Entonces me quedaría R por I cuadrado.
50 también, yo puedo decir que es B partido por R. Entonces me quedaría B por B partido por R. B cuadrado dividido R. Entonces ya ven ustedes, yo diría que es una sola la expresión, una sola fórmula, pero tiene dos variantes, ¿no? ¿Ah? Y yo ocupo la que más me convenga. Normalmente uno calcula la potencia de una resistencia, se utiliza más esta, ¿no es cierto? 50 por 1 al cuadrado. Eso sería P50, PR50 sería 50 por esta corriente que es 1, Sí. por 1 cuadrado, 50. 50 watts. Saquemos una más. La del 10. Por la del 10. Esta PR10 sería 10 por esta corriente que pasa aquí, ¿cuánto será? 4. Pero habría que restarle la corriente que pasa arriba, ¿o no? Y B, la corriente era Ah, sí. Y B menos IC. Habría que restarle la IC. 4. Y B me dice, No es 4. Habría que restarle IC. menos 1 es 3. Ah, ya. O 2. No, 4 de 1. Y 0 4 menos 1. Y C vale 1. Pero va hacia el otro lado, ¿o no? No sé, para el cálculo de la potencia, el signo no se considera porque puede ir hacia allá o hacia acá, pero la corriente es una sola, ¿no? Tenemos IB, ¿No? sería 4, ¿ya? Menos 1, serían 3. Al cuadrado. Y así voy calculando la potencia en cada resistencia, al final sumo, y eso me tiene que dar 900 watts. Por eso yo tengo un balance, cuando uso un balance, potencia suministrada tiene que ser igual a la potencia absorbida por la resistencia o disipada por la resistencia 2. Háganlo, es un buen ejercicio. Profesor, entonces, por ejemplo, la resistencia 65 se aplicaría el mismo caso. Se restaría la corriente de IA, la de 65. ¿Aquí? 65. Ah, aquí, sí. El mismo caso, se restaría la corriente IA, que sería 6. La corriente real, La corriente la calculamos 2. por 2. Sería 2 al cuadrado por 65. O sea, esta, olvídate, las corrientes ya nos sirvieron para calcular las corrientes reales. ¿Cómo calculo yo la potencia en la R65? Es 65 por su corriente real. La corriente real es I1 y 1 es 2. Entonces la corriente que pasaba por la de 10 era la diferencia entre la IC. La diferencia, IB menos IC. Ya. Muy bien, ¿no? IB era ¿cuánto? Menos 1, 3. Profesor, entonces en ese mismo caso, disculpe, si uno quiere sacar la de 25, habría que sacar la corriente que se sacó de la malla de IB. No, ahí, por aquí pasa, coincide, por así decirlo, coincide que la corriente que pasa por esta rama es IB. Sí. Que sería 4. 4 al cuadrado por 25. Ya. Porque ahí, por esta pasa, la corriente real es 1. Por esta la corriente real es IB. ¿Ya? Bueno, no vamos a alcanzar a ese otro, ¿ah? No vamos a alcanzar hasta ahí. Ya, eso sería.
Oye, la de Castro, acá, esta no era de Castro. Hoy sí, Para el ejercicio.